¿Has oído hablar alguna vez de las tendencias alcistas o bajistas? ¿Qué pasa cuando los precios aparecen atrapados en un rango sin una dirección clara? ¿Sabías que incluso en esas fases laterales hay oportunidades de entrada al mercado? Hoy vamos a destripar las tendencias. Pero antes de empezar, ¿qué son las tendencias en el trading? Las tendencias son patrones recurrentes en el movimiento de los precios de los activos financieros. Identificar y comprender estas tendencias es clave para tomar la decisión de entrada al mercado. Las tendencias pueden proporcionarnos una idea de la dirección en la que se mueve un mercado y pueden ayudarnos a predecir futuros movimientos. Lógicamente, esto no hay que tomarlo como valor absoluto. Como siempre he dicho, cuantas más variables coloques en tu análisis, mejor, porque la eficiencia de tu estrategia será mayor, ya que deberán cumplirse todas las variables para que esa operación sea viable. Entonces, ¿qué tipo de tendencias existen en el trading? Existen tres tipos principales de tendencias: la alcista, la bajista y la lateral. Y vamos a ver todas y cada una de ellas. La primera de todas es la tendencia alcista. En una tendencia alcista, los precios de un activo suben de manera constante durante un periodo de tiempo hasta llegar al precio, entonces, donde se da la vuelta. Los inversores o traders lo que hacen es buscar oportunidades para comprar durante estas tendencias, ya sea al inicio o durante esa subida de precio, con la esperanza de vender más adelante a un precio más alto. La segunda tendencia sería la bajista. En una tendencia bajista, los precios de un activo caen de manera constante durante un periodo de tiempo hasta alcanzar el precio donde la tendencia se invierte y empieza a subir. Los inversores o traders, al contrario que con la alcista, lo que hacen es operar a la baja buscando oportunidades para vender durante esta tendencia con la esperanza de comprar a un precio más bajo en el futuro. Y por último, como tres, tenemos la tendencia lateral. En una tendencia lateral, los precios se mueven dentro de un rango acotado sin una dirección clara. Durante estas fases, los inversores o traders lo que hacen es buscar oportunidades para operar en los límites de los rangos, aprovechando los movimientos de precios dentro de él. Ahora sí, que de buenas a primeras ya sabes qué son los tipos de tendencias, te voy a enseñar cómo identificarlos. Normalmente se identifican mediante los análisis técnicos que se realizan previos a la entrada en el mercado, al ejecutar la orden, vamos. Pero, para entenderlo mejor, vamos a verlo en un gráfico y te lo enseño in situ. Venga, vamos con este mercado. He cogido uno cualquiera, el dólar australiano con el dólar americano. Entonces, para ver las tendencias dentro de nuestro análisis técnico, pues esto es básicamente... Mira, vamos a coger aquí... Y vemos cómo los precios están encajonados durante un cierto tiempo, están en un mismo rango, por decirlo así. Esto es lo que sería la tendencia, es decir, tú cuando ves que el precio de un activo, donde el precio va oscilando, porque sí que es verdad que sube, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir el precio, cae, aquí cae por debajo, parecía que volvía a hacer un engaño, por decirlo así, y que parece que iba a seguir bajando, pero finalmente esa tendencia cambia y lo que hace es empezar a subir el precio. En este caso tendríamos una tendencia bajista, es lo primero que hemos encontrado, que es una tendencia en la que el precio empieza aquí, que está en 0,69 más o menos, mira, 0,693 aproximadamente, y termina en 0,628. Aquí es donde vemos cómo el precio empieza en un valor más alto y termina en uno más bajo. Por contra, mira, vamos a hacer ahora lo opuesto, vamos a ver lo contrario, es decir, tenemos la tendencia alcista, donde el precio ha alcanzado máximo. Yo es que cogería más bien desde aquí. Vamos a ver. Que se nos va. Y desde aquí, aproximadamente. Entonces vemos que el precio empieza desde aquí, más o menos en 0,61, va oscilando, va tocando límites. Entonces al final lo que está dibujando es un canal. Vemos un canal bajista, un canal alcista, donde el precio empieza 0,616 y termina en 0,71 o 0,69, depende del punto. Pero sí que vemos que el precio a lo largo del tiempo, pues sí que es verdad que ha pasado tiempo, porque aquí la gráfica es diaria. Aquí estamos en octubre y aquí estamos acabando en febrero. Es decir, han pasado, vamos, no 4 meses, pero casi 3 y medio. Entonces es una auténtica locura. Sí que es verdad que hay mucha diferencia, pero, a ver, vamos a ver si lo miramos. Estos son, si cogiéramos extremos, claro, estamos hablando de 700 y hasta 900 pips. Es una barbaridad, es una burrada. Es una burrada esto.
Pero, bueno, quien sabe esperar, pues al final obtiene sus frutos. Es que no tiene más. No te puedo decir mucho más. Pero sí que es verdad que el mercado, pues bueno, dentro de lo que se ve, hay veces en las que hay estos canales. Muchas veces también te vas a encontrar que no se define claramente una tendencia. Y en esos casos, pues bueno, lo que hay que hacer es esperar. No obstante, tampoco te recomendaría que te basases siempre en buscar las tendencias como método de entrada al mercado. Está bien tenerlo como punto de entrada, como referencia, pero siempre debe de ser una variable más, como siempre digo, dentro de tu análisis técnico y de tu operativa. Y en este caso, tendremos el tercero que hemos explicado, que es la tendencia lateral, donde el activo realmente cambia, pero cambia muy poco. Por eso comentábamos el tema de que los traders o los inversores lo que buscan es operar en los extremos. Es decir, cuando cae, aquí comprar, aquí vender. Aquí comprar, aquí vender. Aquí comprar, aunque tiene un engaño, y aquí vender. Hasta que efectivamente la tendencia tarde o temprano se rompe. Pero vemos que el precio durante bastante tiempo, mira, desde febrero hasta junio, prácticamente hasta ahora, que se está grabando el vídeo, ha estado lateralizado. Es decir, febrero pues ha estado 4 meses bien buenos lateralizando el precio. Lógicamente aquí ha habido una diferencia y se han ganado bastantes pips, pero ya no es tan evidente como cuando hay un alcista o una bajista. Entonces en este caso, pues bueno, lo que hay que tener claro y hay que ser paciente de que no siempre se van a dar toda la casuística. Entonces es importante siempre también ser paciente y entender todas las tendencias para saber en cuáles se le puede sacar más provecho, a pesar de los engaños que estamos viendo aquí.